esta clase vamos a empezar a trabajar las primeras etapas del desarrollo de la inteligencia según plantea Piaget. Vamos a comenzar por la primera etapa denominada inteligencia sensoriomotriz, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Las características generales que tiene este periodo son que se trata en primer lugar de una inteligencia adaptativa. ¿Qué significa esto? Tenemos que recordar cuál es el concepto de inteligencia que nos plantea Piaget. Piaget nos habla de la inteligencia como la estructura mental más avanzada que nos permite la adaptación al medio. Entonces, este niño que nace al mundo va a tener una serie de necesidades, hambre, sed, frío, sueño, y va a tener que aprender a resolver estas necesidades para adaptarse y para poder sobrevivir a este mundo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una inteligencia eminentemente práctica. Esto significa que es una inteligencia que puede coordinar esquemas de acción para alcanzar los fines que se proponen. ¿Qué son los esquemas de acción? Recuerdan que eran las unidades mínimas con las cuales puede trabajar la inteligencia y al ser de acción van a estar vinculadas a lo motriz. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos esquemas de acción? La succión, la aprehensión, el arrastre, el encastrar, la audición, la visión. Son esquemas simples que luego se van a ir coordinando y complejizando a medida que el niño va creciendo y va interactuando con el medio. En esta inteligencia hay ausencia de lenguaje y una de las características que tiene es la exploración activa del mundo. El bebé va a ser un explorador del mundo para poder descubrirlo y luego, más adelante, poder dominarlo, poder manejarlo. Los bebés van a aprender de sí mismos y de su mundo a través de su actividad sensorial y motora en desarrollo. La inteligencia recorre entonces un camino desde la actividad refleja y los comportamientos casuales a la conducta intencional y finalmente interiorizada. Se maneja por esquemas prácticos de acción que luego se van a coordinar y a complejizar, y por todo esto afirmamos entonces que es una inteligencia práctica, sensorial y motriz. Piaget la va a dividir en 6 subestadios. Aquí les presento los 6 subestadios que Piaget divide esta inteligencia. Van a ver que cada uno tiene un periodo aproximado en el que se va a manifestar y un nombre que ustedes lo pueden encontrar nombrado de distintas formas en distintas traducciones. Lo importante que quiero que sepan es cuál es el logro fundamental que se da en cada uno de estos subestadios. Entonces, el subestadio 1 se llama ejercicio de los reflejos, el 2 primeras adaptaciones y reacciones circulares primarias, el 3 reacciones circulares secundarias, el 4 coordinación de medios y fines, el 5 reacciones circulares terciarias y el 6 invención de nuevos esquemas por representación. Ahora vamos a ir viendo uno por uno cuáles son las características de estos subestadios. El subestadio 1 se denomina ejercicio de los reflejos y abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer mes de vida. ¿Cómo va a caracterizar Piaget a este niño? Bueno, es un recién nacido que es un ser activo, que tiene una batería de reflejos para poder actuar. Recuerden que los reflejos son respuestas automáticas que se generan a un estímulo que puede ser interno o externo. Al decir que son automáticas queremos decir que no son respuestas voluntarias, son respuestas que el niño no planifica, no tiene intencionalidad de dar, ¿sí? Suceden por un mecanismo interno de reacción frente a un estímulo. Y ese repertorio de reflejos, algunos autores van a decir, es como la mochila del recién nacido. Es el equipo conductual básico con el que el niño nace para poder sobrevivir. La estimulación va a desencadenar el reflejo, tanto por estímulos internos como externos, y el ejercicio del reflejo es una repetición de un esquema motor invariable. Hay un arco de conductas motores que se repiten invariablemente en este primer momento. El proceso fundamental es la asimilación. ¿Se acuerdan que era incorporar algo que estaba afuera, poder internalizarlo, tenerlo dentro? Y aquí podríamos empezar a distinguir una asimilación reproductora que consiste en el simple ejercicio del reflejo, por ejemplo, succionar, una
asimilación generalizadora, cuando esa asimilación, recuerden que la asimilación consiste en la incorporación de algo que estaba afuera hacia adentro. Esa asimilación la podemos distinguir como reproductora, cuando es el simple ejercicio del reflejo, por ejemplo la succión. Generalizadora, cuando lo que hace es aplicar ese reflejo a distintos objetos, por ejemplo el dedo, la tetina de la mamadera, la sabanita. Y finalmente recognoscitiva, cuando sería cuando el niño puede distinguir, por ejemplo, cuál de todos estos objetos le sirve para comer y cuál no le sirve para comer, cuál tiene buen sabor y cuál tiene un sabor desagradable, ¿sí? Es decir, pequeños reconocimientos a nivel sensorial que le permitirían, por ejemplo, seguir chupando la tetina o rechazarla porque sabe que no lo va a alimentar cuando tiene hambre. Vemos aquí un primer ejemplo de una conducta motriz en un bebé de esta etapa. Por ahora, con solo 2 semanas, Eder vive únicamente en el misterioso mundo de los sentidos. Como todo recién nacido, responde a una serie de estímulos que para ella carecen de significado. Desde la ventana, un juego de luz y oscuridad capta su interés. Al no estar su visión completamente desarrollada, esto es lo único que ve. Las sombras luminosas de la pared parecen cobrar vida, atrayéndola irremediablemente. A esta edad, Eder ya se ha embarcado en la ardua tarea de dar sentido a su entorno. Ahora sus ojos enfocan las barras de la cuna. Parecen rayas gruesas con un tamaño apropiado para que sus ojos las puedan discernir. Pasamos ahora entonces al subestadio 2. En este subestadio 2 vamos a encontrar las primeras adaptaciones adquiridas y la reacción circular primaria. Es decir, este reflejo que se repite comienza a constituirse en un hábito para el bebé y va a ir haciendo pequeñas variaciones a estas conductas que le permitirá formar estos primeros hábitos. Estos hábitos van a proceder de esquemas de acción muy simples como la prensión, la succión, la visión, la audición o el control visual, y esto hará que podamos ver en el bebé conductas como chupar, mirar, escuchar, vocalizar o jugar con su voz o tomar objetos sin demasiado control. Aparece aquí una categoría que Piaget va a introducir dentro de la inteligencia sensoriomotriz, que es la de reacción circular. ¿Qué es una reacción circular? Una conducta repetitiva que se descubre por azar y se repite por placer. En este subestadio es primaria. ¿Por qué? Porque va a estar centrada en el propio cuerpo. ¿Cuál es un ejemplo de reacción circular primaria? Por ejemplo, chuparse los dedos de la mano. Por ejemplo, jugar con la saliva y hacer burbujas con la saliva cuando está jugando. Jugar con su propia voz, vocalizando. Se producen también fenómenos de contagio conductual, como por ejemplo el llanto. Hacia el final del periodo vamos a encontrar que se pueden coordinar e integrar esquemas, por ejemplo, el esquema visión-audición, escucho el ruido de la puerta y me doy vuelta, giro la cabeza para poder mirarlo, o succión-prensión o visión-prensión, ¿sí? En este subestadio estamos aún en el intermedio entre el reflejo y la inteligencia. Vemos aquí cómo este niño va a mirar alternativamente a la madre y al ventilador para poder coordinar de alguna manera estos pequeños esquemas. Y ahora está comenzando a establecer conexiones entre ellos. De repente se da cuenta de algo extraordinario. El sonido de la voz y los labios en movimiento de su madre están relacionados. Por primera vez es capaz de armonizar la vista y el oído. Pasamos ahora al subestadio 3. En este subestadio, que está entre los 4 y los 8 meses, vamos a encontrar las reacciones circulares secundarias y los procedimientos para prolongar espectáculos interesantes. ¿Qué son las reacciones circulares secundarias? Van a ser acciones
que se repiten, que se descubren azarosamente y que en lugar de estar como las primarias vinculadas al propio cuerpo, van a estar vinculadas a los secundarias. El niño va a tender a repetir o a prolongar un espectáculo que le parece interesante y que lo obtuvo casualmente. Va a responder por interacción con el medio y aquí sus esquemas de acción, sus esquemas prácticos van a ser más ricos, más deliberados. Piensen que ya es un niño que se puede sentar, que puede fijar más la mirada, aparecen más vocalizaciones, puede aplicar esquemas conocidos y desplazar la atención al resultado de las acciones, puede agitar, chupar, golpear. El adulto o todo el entorno que lo rodea constituye para el niño un espectáculo interesante. El hermanito que está jugando a su lado, el perro que pasa moviendo la cola, una rama de un árbol que ve por la ventana y que es movida por el viento. Son todos espectáculos interesantes para el niño que no saben por qué se produce, pero que una vez que se producen desencadenan su atención. Entonces muchas veces él, como no sabe qué fue lo que lo produjo, tiene una especie de explicación mágico-fenoménica de la causalidad de los hechos. Entonces intenta gritar o intenta sacudir o intenta golpear para que esto vuelva a ocurrir. Puede anticipar la trayectoria de un objeto en movimiento y va a persistir en la búsqueda del objeto mientras lo vea. Cuando un objeto desaparezca o lo deje de ver, va a dejar de buscarlo. Vamos a ver aquí en el ejemplo cómo este niño puede seguir la trayectoria de la pelota y anticipar la caída de la misma una vez que entendió el mecanismo del juego, en una clara reacción circular secundaria. En tanto que el bebé va descubriendo que los objetos existen aun cuando no estén a la vista, también aprende las propiedades de dichos objetos, su comportamiento, su tamaño y su forma. Algunos pueden pasar a través de otros. Lucas aprende que si bien las formas pueden ser iguales, los colores pueden ser distintos. Descubre que algunos objetos tienen sonido. Al principio, aprende las propiedades de los objetos mediante la observación y más tarde experimentando por su cuenta. Esa conducta del niño donde toma las pelotas y las choca contra su cabeza agitándola es una clara reacción circular secundaria donde nos muestra que el niño está experimentando la propiedad de la pelota. Puede sonar mientras la agito. Ahora, cuando la dejo quieta sobre mi cabeza, deja de producir ese sonido. Aquí vemos la clásica conducta de la sillita, cuando los niños tiran un objeto para poder anticipar su trayectoria. Saben que va a caer, entonces experimentan este espectáculo interesante una y otra vez. En un principio, el bebé aprende estas lecciones mediante la observación, pero En un principio, el bebé aprende estas lecciones mediante la observación, pero llega un momento en que conduce sus propios experimentos. Así es como llegan a aprender el comportamiento de los objetos en el mundo físico. Se dan cuenta de que existen leyes en el universo y cuando algo se cae, va hacia abajo. Pasamos ahora al subestadio 4, coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas que se da entre los 8 y los 12 meses. Piensen que aquí ya nos encontramos con bebés que pueden estar empezando a caminar, a gatear, a desplazarse por sí mismos, lo cual genera una apertura al mundo exterior y una conquista de ese mundo exterior. El niño va a acentuar su atención al entorno y aparece acá algo que para Piaget es muy importante como un logro de la inteligencia práctica, que es la intencionalidad. ¿Qué significa que el niño va a tener conductas intencionales?
que va a poder coordinar a nivel práctico, subrayo esto, a nivel práctico, medios y fines. Es decir, va a poder coordinar acciones para poder alcanzar algunos fines que para él pueden ser unos fines que le resulten interesantes. Por ejemplo, sentado sobre una sábana, ve al final de la sabanita o de la alfombra una pelota que le interesa. No puede alcanzarla por sí mismo y entonces se da cuenta que si él atrae hacia sí esa sábana, también atrae en este movimiento a la pelota. Entonces hace una coordinación de medios, atraer la sábana para conseguir el fin, que es la pelota. Muchas veces en esta situación se distrae con el medio, la sabanita, por ejemplo, que tapa sus pies, y se queda jugando con la sábana olvidándose de la pelota. A esto Piaget lo describe como una situación de juego auténtico. En este sentido, el niño va a tener una capacidad imitativa de gestos y sonidos nuevos, aunque el error de esta imitación es que a veces se produce en forma análoga. ¿Esto qué significa? Que el niño puede imitar un movimiento, como por ejemplo abrir y cerrar los ojos, pero en lugar de hacerlo con los ojos lo hace con la boca. Comprendió que el esquema es abrir y cerrar, pero no lo puede reproducir exactamente con la parte del cuerpo con lo que lo está viendo. El niño puede anticipar algunos indicadores, la comida, el baño, sabe que por ejemplo la bocina que toca su papá en la calle cuando llega anticipa la llegada de papá, o que cuando mamá toma la cartera del perchero es que se está por ir a trabajar. Comienza a objetivar las relaciones espaciales y causales para poder entender mejor el espacio que lo rodea, y aparece aquí un error que Piaget describe como el error del subestadio 4, donde el niño lo que hace es, a partir de una situación donde se le esconde, en este caso una manzana, debajo de un almohadón, se lo habitúa a que siempre se esconda debajo del almohadón blanco. En un determinado momento, mientras el niño lo ve, lo vamos a esconder debajo del almohadón rojo, y el niño lo va a seguir buscando debajo del almohadón donde habitualmente lo ve. Es decir, responde por habituación y no por haber razonado prácticamente esa situación que estuvo vivenciando. Vemos aquí cómo en relación al objeto el niño persiste su búsqueda mientras lo ve. Cuando deja de verlo, muchas veces desiste de buscarlo y cuando lo encuentra aparece como una especie de sorpresa, y fíjense cómo es la boca el mecanismo para poder explorar. Dice Piaget que para el niño el mundo es algo sensible de ser chupado, ¿no? Es decir, porque es de alguna manera la vía de exploración que tiene. De 6 meses, un precioso cocodrilo verde de goma. Justo delante de él, la doctora Aguiar cubre el juguete con un paño para comprobar si Andrew es capaz de encontrarlo. Por pura casualidad, Andrew coge el paño con la mano y, ¡sorpresa!, ahí está el cocodrilo. Por tanto, si ya se ha demostrado que a esta edad el bebé es capaz de retener en la mente una imagen de algo que ha visto desaparecer, ¿por qué Andrew no ha podido encontrar el juguete? Fíjense aquí la conducta de juego auténtico. Max tiene 6 meses. Al igual que Andrew, también ha olvidado que su juguete favorito sigue existiendo. Pero el hecho es que para los bebés de esta edad, encontrar el juguete bajo la manta representa un proceso múltiple. Primero, retener la imagen del juguete en la mente cuando éste desaparece. Segundo, planificar a dónde debe ir su mano para quitar la manta. Y por último, poner en marcha su capacidad de prevención. Hay mucho que organizar. En el ínterin, la manta se ha convertido en una nueva distracción y Max se ha olvidado por completo.
Pasamos ahora al subestadio 5, la reacción circular terciaria y el descubrimiento de nuevos medios a través de la experimentación activa. Estamos aquí entre los 12 y los 18 meses. El niño va a descubrir nuevas relaciones instrumentales como resultado del proceso. El niño en esta etapa es un experimentador activo donde va a descubrir precisamente por esa acción, por el tanteo y el error, por este procedimiento de ensayar hasta poder alcanzar la respuesta correcta, distintas maneras de solucionar sus problemas. Va a afinar mucho más la coordinación de medios y fines y la intencionalidad que apareció en el subestadio anterior y va a tener una búsqueda activa de esa relación entre medios y fines, como por ejemplo entender la conducta del palo, que es que el palo puede ser un medio para atraer un juguete que le interesa. También puede ensayar otros procedimientos para alcanzar resultados deseados y puede comprender desplazamientos. Vemos aquí cómo el niño puede entender cómo una fuente puede servir como un escalón para alcanzar lo que él se propone. Empiezan a comprender que muchos de los objetos que conforman su entorno pueden convertirse en herramientas imaginarias. A los 18 meses ya han averiguado cómo usarlos para poder resolver los problemas que acontecen en la vida diaria. Una cajita de plástico puede servir de escalón para llegar a la fregadera. Paulatinamente, las herramientas se vuelven cada vez más variadas y sofisticadas. Pasamos entonces al subestadio 6. El niño en este caso ya tiene entre 18 y 24 meses y va a poder inventar nuevas combinaciones de esquemas a partir de sus representaciones. Lo más interesante que sucede en este subestadio es la aparición de la representación. ¿Qué es la representación? Es la internalización de un objeto. Algo que estaba afuera ahora puede ser representado o presentado nuevamente en la mente, interiorizado, ¿sí? Es decir, el niño es capaz de tener o conservar mentalmente el objeto, de recordar, de poder de alguna manera coordinar ya no solo acciones, sino esquemas representativos. Este es un subestadio bien de transición. El último subestadio sensoriomotriz puro es el subestadio 5. El subestadio 6 es ya un subestadio de transición hacia lo que va a ser la próxima etapa, que es la que llamamos la etapa de las representaciones. Otra de las características que va a aparecer aquí es la de la función simbólica, que le va a permitir al niño manejarse con símbolos. Entonces, el niño puede combinar esquemas mentales de representación para organizar la acción, puede anticipar efectos y también aparece la representación en dos sentidos. En un sentido, la representación como imagen mental, por ejemplo, saber que el objeto existe aunque no lo vea, es lo que llamamos la noción de objeto permanente. La imitación diferida es aquella imitación donde podemos imitar en ausencia de un modelo. La hermanita hace una rabieta el día anterior y sin que nada suscite un recuerdo, él desarrolla la misma secuencia de acciones. O los recuerdos, llega a la casa de los abuelos y sabe dónde guardan los caramelos, sabe cuál es el camino a seguir. Y la representación como símbolo, que implica el dominio del lenguaje, el uso de las palabras para nombrar el mundo e ir acrecentando esa función simbólica, no solo con vocabulario, sino también con la coordinación de las palabras para poder comunicarse y nombrar al mundo. El juego simbólico, que es el juego del como si, cuando el niño simula una cosa, por ejemplo, con una sabanita simula que es un bebé o con un palo que es una espada. Y el dibujo, cuando hace lo que llamamos el garabato con nombre. El niño puede dibujar algo que aunque no tenga una forma o un sentido claro, le otorga un nombre y en esa nominación estamos viendo el despliegue de la función simbólica. Es un momento apasionante. Se adentra en otra dimensión y sus juegos cambian drásticamente.
Los adultos se ven con frecuencia reflejados en sus actos y palabras.